¿Qué tal? Soy Israel Morán, médico de la Clínica Hiperbárica Colibrí. El día de hoy me encuentro con el Dr. Cointri, representante de Sonamex, para entrevistarlo acerca de la lisadoterapia. ¿Podría platicarnos un poco acerca de usted para empezar? ¿Quién es usted? Los estudios que tiene y acerca de cómo conoció la lisadoterapia, por favor. Mi nombre es Gustavo Cointri, yo soy bioquímico de grado y luego hice doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Cuando apenas me recibí empecé a tener contacto con lo que en ese momento se llamaba la lisadoterapia y empecé a trabajar, empecé una empresa que hacía lisadoterapia y a partir de ahí empecé a hacer investigaciones y encontrar, porque la literatura que había en ese momento era muy escasa y no respondía mucho a los cánones científicos, era literatura antigua, digamos, y empezamos a buscar, empecé yo a investigar por qué los lisados podrían funcionar. Un poco casi desde el escepticismo, si uno quiere, de que uno sale de la universidad donde te enseñan un montón de cosas de ciencia, yo estaba haciendo algunos trabajos científicos como auxiliar, y ahí empecé a encontrar en la literatura primero y después en la práctica por qué podrían funcionar. Y entonces me empecé a interesar y a profundizar los temas hasta llegar a tener un cuerpo que tenemos ahora, que incluso está resumido bastante en este libro, que es un libro de lisados y biopéptidos naturales, que yo hice hace un par de años, donde se resume prácticamente toda mi historia y todo lo que se conoce hasta este momento sobre la lisadoterapia, que hoy llamamos biopéptidos naturales. Doctor, ¿nos puede decir por favor qué es, qué tienen y cómo funcionan los lisados principalmente? Sí, básicamente el mecanismo de acción de los lisados en realidad son dos, no es uno solo, son dos. Uno es a través del efecto que tienen los biopéptidos naturales presentes en los lisados sobre las células, básicamente, sobre cómo actúan sobre las células como agentes de comunicación celular. Estos agentes de comunicación celular lo que hacen es enviar un mensaje adentro de la célula. Dentro de la célula se provoca una modificación que es de naturaleza epigenética, es decir, no se modifica el gen en sí, pero se modifica la actividad genética y por eso lo ubicamos dentro de lo que sería la medicina epigenética, y ahí se produce la respuesta que nosotros estamos buscando, que puede ser ayudar a replicar las células, generando regeneración en algunos tejidos, o también otros, como por ejemplo actuar sobre la presión arterial, como con efecto hipotensor, estimular el sistema inmunológico, estimular el sistema nervioso. Todo eso lo hace a través de estos efectos epigenéticos, por medio justamente de este efecto que lo que hace es optimizar el funcionamiento celular. Y la segunda vía es una vía que involucra el sistema inmunológico, fundamentalmente para enfermedades autoinmunes. Sabemos que el sistema inmune asociado al intestino funciona un poco de manera distinta al resto y es prácticamente el 80% de las células inmunológicas están ahí. Y por su contacto que tiene con el exterior, cumple una función muy interesante, que es el de generar tolerancia. A través de la tolerancia lo que nosotros podemos hacer es alimentarnos, por ejemplo, porque si nosotros no tuviéramos tolerancia a los antígenos que están en nuestros alimentos, nos provocarían permanentemente reacciones inmunológicas. Entonces el sistema inmunológico asociado al intestino, fundamentalmente las placas de Peyer, lo que hacen es generar un efecto de tolerancia que llamamos tolerancia inmunológica o tolerancia oral. Hace unos 40 años aproximadamente, en Estados Unidos, en Harvard, a un investigador que se llamaba Howard Weiner, se le ocurrió que para las enfermedades autoinmunes podríamos utilizar este mecanismo, porque en las enfermedades autoinmunes sabemos que hay una reacción inmunológica contra nuestros propios antígenos. Entonces se planteó una hipótesis y dijo, si nosotros le damos estos antígenos por vía oral a través de la placa de Peyer, ¿podríamos generar un efecto de tolerancia? Sí, y efectivamente esto pasó. Entonces empezaron a estudiar y de ahí nosotros también empezamos a estudiar y nos publicamos un par de trabajos científicos donde utilizamos, por ejemplo, la artritis reumatoide hidrolizado de colágeno.
hidrolizado de cartílagos y de colágeno. Y a través de este hidrolizado generamos, tanto en modelos animales como en humanos, una reacción de tolerancia oral en artritis reumatoide. Esto se replica generalmente para la mayoría de las enfermedades autoinmunes, porque nos sirve para esclerosis múltiple, para lupus eritematoso, para diabetes tipo 1, para todos los tipos de tiroiditis, por ejemplo Hashimoto. Para todas esas enfermedades que son de origen autoinmune podemos utilizar diferentes tipos de lisados para poder inducir esa tolerancia y que de alguna manera se reeduque al sistema inmunológico para volver a tolerar nuestros propios antígenos. Otra pregunta, ¿de dónde se obtienen estos lisados? Los hidrolizados se obtienen a partir de tejidos naturales. La mayoría son tejidos animales, básicamente tejidos de res y cerdo, y algunos son de origen vegetal. ¿Cómo se obtienen? Básicamente se someten a un procedimiento que podríamos ser como similar a la digestión humana, que es un proceso de hidrólisis enzimática. Este proceso de hidrólisis enzimática lo que hace es cortar las proteínas grandes que tiene, por ejemplo, cualquier órgano. Por ejemplo, hacemos un hidrolizado de hígado, por decir algo, tomamos un hígado, por supuesto que se le saca la grasa, se lo corta, se hace todo un procesamiento y luego se lo somete a una hidrólisis enzimática. Esta hidrólisis enzimática corta las proteínas en pequeños fragmentos. Y es muy interesante esto porque dentro de las proteínas se encuentran fragmentos pequeños que tienen cierta actividad biológica, que dentro de la proteína no tiene un efecto en particular, la proteína cumple con su función normal. Pero si nosotros cortamos, al estar cortado, ese péptido tiene un efecto diferente. Y por eso se llama que los bipéptidos están encriptados dentro de determinadas proteínas y nosotros los liberamos a través de la hidrólisis enzimática y pueden actuar generando un efecto distinto al que tiene la proteína madre. Por lo tanto, no es lo mismo consumir proteína de hígado que consumir un hidrolizado de hígado. Perfecto. Porque el hidrolizado de hígado tiene otras funciones. Doctor, ¿este tipo de lisados tienen algún efecto secundario? Una de las ventajas principales que tienen los lisados es que no presentan efectos secundarios a la dosis recomendadas. Como son productos, no solamente que son productos naturales, porque es cierto, productos naturales pueden ser tóxicos, pero en este caso, como provienen de tejidos proteicos, es prácticamente una cosa que uno consume diariamente y en las cantidades que nosotros los damos son en cantidades bajas, porque el efecto no lo hace la proteína en sí, sino que el péptido, que a bajas dosis puede hacer un efecto muy importante. Perfecto, entonces podemos decir que padecimientos o pacientes que tengan padecimiento renal, hepático, es totalmente seguro su uso. Por supuesto. ¿Nos puede platicar algún caso de éxito que usted haya tenido con el tratamiento de estos lisados o que se haya enterado que este lisado ha tratado un paciente con alguna patología en específico? Nosotros tenemos muchos casos clínicos. De hecho, para ir a las enfermedades autoinmunes, que es lo que mencionaba, tenemos casos clínicos muy significativos, que son pacientes que venían con entre 10, 15, 20 años de artritis reumatoide, con la terapia convencional, con corticoides, con metotrexato, con diferentes tratamientos convencionales, digamos, y sin una respuesta. Venían en silla de ruedas, con mucho dolor, y nosotros, una de las características es que nosotros no le retiramos la medicación que trae, le agregamos, en este caso le agregamos uno que se llama Biartron, que es un producto orientado específicamente a enfermedades articulares, y con el Biartron los pacientes al mes empiezan a sentirse mejor, empiezan a tener menos dolores y a los 6 meses ya están mucho mejor. A veces depende también, porque si viene un paciente con muchos años de evolución, necesitamos un tratamiento de un año y medio en estas patologías. Pero en general la respuesta es muy buena y vamos retirando a medida que va mejorando el paciente. Cuando vemos que el paciente mejora, se va bajando la dosis de la medicación convencional hasta retirarla en algún momento y ahí vemos que podemos seguir con el tratamiento nuestro sin necesidad de otra medicación. Esto, sí, este es el caso, bueno, uno de los casos que le menciono, sí, es de una paciente que ya tenía como 60 años, que llevaba como 15 años de tratamiento con artritis reumatoide, venía en silla de ruedas, no podía caminar y ya le digo, al mes ya empezó a sentir menos dolores y a los 3 meses ya estaba caminando con un bastón, a los 9 ya caminaba sola directamente sin ningún tipo de dolor.
Y así como en este caso tenemos muchos realmente del tipo de enfermedades autoinmunes. En cuanto a lo que son otros pacientes, hay pacientes que vienen con enfermedad renal, ya bastante grave, incluso algunos que ya tienen programada diálisis, y generalmente siempre es mejor que sea antes de que llegue a un estado así, pero incluso cuando el paciente está cerca de la diálisis nosotros podemos ayudar mucho para evitar que entre en diálisis muchas veces, pero obviamente eso bajo supervisión de su nefrólogo, lógicamente. Nunca sobrepasamos, le decimos no vaya a diálisis, que venga con nuestro tratamiento, porque no es ético eso. Entonces nosotros le damos el producto y finalmente el nefrólogo decide si lo va a meter en diálisis o no. Y muchas veces evita meterlo en diálisis porque realmente lo hacemos que mejore bastante. Con respecto al uso o a la toma de estos medicamentos, ¿qué tan frecuente se recomienda? ¿Es una toma diaria? Es una toma diaria. La dosis que nosotros recomendamos vienen, como vemos aquí, frasco monodosis, un frasquito por día. Es una muestra, pero en las cajas que viene el producto es esta. Un frasquito diario antes del desayuno. ¿Por qué? Porque así se absorbe mucho mejor. Al estar el intestino, digamos, libre de alimentos, se puede absorber mucho mejor y actuar mucho mejor en todas las patologías. Y esto lo hacemos en tratamientos mínimos de 3 meses. Porque empiezan a hacer efectos entre los 20 días y el mes. Pero a los 3 meses ya su efecto es óptimo. Y a veces continuamos más tiempo, otras veces no hace falta. Todo depende de la patología porque atendemos, no es un solo producto, sino como dijimos, son alrededor de entre 15 y 20 productos que tienen diferentes condiciones de enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes. ¿Por qué se debe, lo que me comenta del por qué se debe usted tomar en ayunas es precisamente por la absorción? ¿Disminuye esta absorción o el efecto del medicamento si lo tomamos con alimentos y el paciente no sigue esta indicación de tomarlo en ayunas? Puede disminuir el efecto. En general hay algún efecto, pero puede reducirse porque la absorción es menor. Ok, ¿han notado ustedes que con algún medicamento, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas que son constantes, tenga alguna interacción la parte de la lisadoterapia? No, en general no. En general lo que pasa más que nada es que hay un efecto sinérgico. Cuando le dan un medicamento en presencia o con hormonoterapia, en presencia del lisado, el paciente responde mucho mejor. En el caso, por ejemplo, de la cámara hiperbárica, no soy especialista, pero conozco a ustedes y conozco también a otros profesionales que usan cámara hiperbárica, y sí nos comentan que la cámara hiperbárica hace un muy buen efecto, pero combinado con el lisado, el efecto mejora. Por medio de la síntesis del oxígeno, perfecto. Sí, claro. ¿Se puede mezclar con algún otro líquido el lisado o es totalmente con la pura ampolleta de la piel? Nosotros generalmente recomendamos que se consuma con un poquito de agua. El sabor es un poco desagradable, por lo tanto algunos pacientes me recomiendan, yo generalmente con un poquito de jugo de limón, que le corta mucho el sabor. ¿Se requiere refrigeración para este tipo de tratamiento? En principio no, obviamente que si estamos en un lugar donde hace 40 grados es mejor tenerlo en un lugar que esté más fresco, porque hablamos de temperatura ambiente, 20, 25 grados, 30, ya cuando estamos en temperaturas muy altas, pasando los 35 o 40 grados, es recomendable colocarlo en algún lugar más fresco. Sí. Doctor, ¿nos puede hablar un poquito más acerca de la administración? ¿Es por vía oral? ¿Es por vía parenteral? Los productos son suplementos alimenticios, por lo tanto son de uso totalmente oral. De esta manera sabemos que se absorbe perfectamente en el intestino y que se distribuye en todo el organismo. Lógicamente yo entiendo que hay gente que lo pretende inyectar, lo ve así tipo ampolleta y todo, y lo quiere inyectar, los médicos que lo hagan. De todas maneras nosotros no lo recomendamos por esta vía, sino por vía oral por su uso, y porque por otra vía también puede generar algún efecto, fundamentalmente una reacción inmunológica inyectable. Por lo tanto, bueno, es la vía indicada, la vía oral. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Con respecto, por último, a la terapia hiperbárica, lo que podremos comentar acerca del uso de la lisadoterapia combinado con el oxígeno hiperbárico por medio de la ozonoterapia, ¿usted ha hecho algún estudio o han realizado algún estudio ustedes como Sonamex con respecto al oxígeno hiperbárico y cómo es la función o la interacción del lisado con esta terapia? Nosotros no hemos realizado estudios
por nuestra cuenta. Nosotros no nos especializamos ni en ozonoterapia ni en cámara hiperbárica, pero tenemos muchos médicos que sí están trabajando tanto con ozonoterapia como cámara hiperbárica, combinándonos con los lisados, y se obtiene un efecto sinérgico muy bueno. Realmente la respuesta, siendo ya de por sí la cámara hiperbárica, la ozonoterapia, terapias muy valiosas y que tiene una excelente respuesta en los pacientes, con el hidrolizado esta respuesta mejora aún más. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Es un gusto poder entrevistarle y estar con usted. Y le agradecemos toda la explicación de los lisados que nos comenta. Y pues con eso terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, a su disposición para lo que necesite.